La justificación última de nuestras creencias sería entonces determinar por qué el mundo existe y cómo es inteligible. Si conocemos estos principios, tenemos las bases que nos permitirían comprender el universo entero. Las condiciones de inteligibilidad se experimentan de tres maneras: el mundo, la naturaleza humana y la acción humana. La primera condición de inteligibilidad es que deben existir condiciones objetivas para la inteligibilidad. El mundo tiene sentido. Debe haber algo en la naturaleza de la realidad misma que permita entenderla a pesar de la aparente inestabilidad y singularidad de nuestra experiencia. Descubrimos que lo que realmente existe es estable y ordenado por los principios del ser. La metafísica, el estudio del ser como ser en oposición a un cierto tipo de ser. Investiga el ser para encontrar aquellos principios que nos permiten dar un sentido coherente al mundo. La segunda condición de inteligibilidad es que deben existir condiciones subjetivas para la inteligibilidad. Tenemos que explicar cómo un ser humano es capaz de entender el mundo, llegando a comprender los principios del ser. Esta investigación de la capacidad del hombre para conocer el mundo es la epistemología, la teoría del conocimiento. La epistemología investiga qué podemos saber y cómo podemos saberlo, siempre y cuando sea la verdad. Así, la naturaleza de la verdad es el primer principio o la explicación última o el principio último de lo subjetivo para la inteligibilidad subjetiva del mundo. La tercera condición de la inteligibilidad es que deben existir condiciones intersubjetivas para la inteligibilidad. La interacción con otros seres humanos tiene un criterio único de inteligibilidad. Ser mordido por un humano tiene un efecto diferente sobre nosotros a que si nos mordiera un perro, porque no esperamos que nos muerda un humano. Naturalmente, esperamos que nuestras interacciones tengan sentido, que sean característicamente humanas. Las reglas para estas interacciones establecen un criterio de bondad. Esta rama de la filosofía es la ética, que busca definir el bien como el principio que da sentido a las acciones humanas en el mundo. La metafísica explora los principios del ser. La epistemología busca justificar el conocimiento en términos de verdad, y la ética busca explicar la acción humana desde la bondad. Sin embargo, debemos tener en cuenta que si la verdad y la bondad han de ser reales, si realmente existen, entonces deben describirse en términos de ser. Por esa razón, el ser es el más importante entre estos principios. Hay 4 implicaciones de los primeros principios en la forma de ser verdadero y bueno. La primera implicación es que todos los filósofos deben reconocer estos conceptos fundamentales. Pueden definirlos de diversas maneras, terminando con visiones del mundo completamente diferentes. Por ejemplo, algunas personas definen el bien como aquello que maximiza el placer hedonismo. Otros lo definen como el cumplimiento de la ley de Dios. Estas personas pueden actuar de formas completamente contradictorias, pero cada uno se consideraría una persona buena. Otro ejemplo es el materialismo. No se puede probar a un científico que Dios existe si el científico asume que no hay un ser inmaterial. La definición filosófica del ser tiene que dar cuenta adecuadamente de todas nuestras experiencias. Los errores surgen cuando nuestra noción del ser es demasiado estrecha. Esto distorsiona la realidad. Si alguien define el ser incorrectamente, se equivocará en todo. Para llegar a la verdad debemos reconocer y criticar los primeros principios inadecuados. La segunda implicación es que el primer principio no puede ser probado por sí mismo por argumentos, porque los argumentos no pueden implicar una regresión infinita de pruebas.
Tiene que haber alguna verdad que sea simplemente evidente y que sea la base de todos estos otros argumentos. En consecuencia, nunca puede haber un argumento que pruebe que un primer principio es el primer principio correcto. Esto podría parecer que nos condena al relativismo. Sin embargo, este no es el caso, ya que podemos probar los primeros principios indirectamente aceptando provisionalmente un primer principio y luego reproduciendo todas las consecuencias. Si esas consecuencias conducen a una contradicción o si violan descaradamente lo que sabemos sobre el mundo, sabemos que debe haber algo mal con el principio. El mejor principio es aquel que no conduce a contradicciones ni a conclusiones inverosímiles y, por lo tanto, es el que mejor explica nuestra experiencia del mundo. La segunda implicación es que el ser, la verdad y el bien son las propiedades trascendentales, porque trascienden todas las diferencias entre los tipos de ser y por lo tanto se aplican a todas las cosas. El azul, el químico o estar vivo no pueden ser los primeros principios, ya que no se aplica a todo. Sin embargo, todo es un ser, es verdadero y es bueno. Este punto lo explicaré más adelante. El cosmos no puede ser considerado como solo átomos, y el mundo no es simplemente un conjunto de hechos brutos a los que les imponemos significado. Más bien, el universo existe dotado de valor, de verdad y bondad que debemos aceptar como un hecho sobre el mundo. La cuarta implicación es que si una filosofía descubre los principios del ser, la verdad y el bien, acabará descubriendo al único ser verdadero y bueno Dios. Dios es la fuente de todas las propiedades del ser, porque es el ser mismo, la verdad misma y la bondad misma. Por eso, contemplar estos principios últimos lleva a las personas a un cierto conocimiento del Dios que se revela en Jesucristo. La filosofía, por tanto, nunca puede partir de la base de la existencia de Dios. Más bien, la filosofía explora la naturaleza encontrando los primeros principios que son las condiciones necesarias para la inteligibilidad. Y sólo al final nuestro conocimiento asciende a Dios como la causa necesaria de todas las demás realidades. Como dijo el gran filósofo tomista francés Jacques Maritain, una vez que tocamos un trascendental, tocamos el ser mismo, una semejanza de Dios, un absoluto, todo lo que ennoblece y hace que la vida sea una alegría, entramos en el reino del Espíritu. Sobre la relación de la filosofía y la fe, la filosofía comienza con la naturaleza y finalmente asciende a Dios como causa última del mundo. La teología comienza con la revelación de Dios en las Escrituras y luego ve toda la creación en relación con Él. Veamos cómo Santo Tomás de Aquino relaciona filosofía y fe en su Suma contra Gentiles. Algunas verdades acerca de Dios exceden toda la capacidad de la razón humana. Tal es la verdad de que Dios es trino, pero hay algunas verdades a las que también puede llegar la razón natural. Tal es que Dios existe, que Él es uno y cosas por el estilo de hecho. Tales verdades acerca de Dios han sido demostradas demostrativamente por los filósofos, guiados por la luz de la razón natural, porque el filósofo toma su argumento de las causas propias de las cosas, el creyente desde la primera causa y por lo tanto las dos clases de enseñanza no siguen el mismo orden. En efecto, en la enseñanza de la filosofía, que considera a las criaturas en sí mismas y nos conduce de ellas al conocimiento de Dios. La primera consideración se refiere a las criaturas, la última de Dios. Pero en la enseñanza de la fe, que considera a las criaturas solo en su relación con Dios, la consideración de Dios es lo primero y la de las criaturas después. Sin revelación, nunca podríamos conocer verdades tales como la Trinidad,
el nacimiento virginal, la encarnación y la resurrección, estas verdades son conocidas como los misterios de la fe. Debido a que trascienden el poder de la razón, estos dogmas son aceptados en virtud de nuestra fe en la palabra revelada de Dios. La filosofía, en cambio, conoce las verdades basándose únicamente en la razón. Esto se aplica incluso a algunas verdades acerca de Dios que, al ser conocidas por la razón, no requieren fe. Como resultado, estas verdades se conocen como los preámbulos de la fe. Son preámbulos porque son verdades conocidas por la razón sobre las que la fe edifica y completa. Por ejemplo, los preámbulos de la fe incluyen que Dios existe, que hay un solo Dios, que es perfecto, sabio, amoroso y providente.